Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo en Crónica Forense. El día de hoy les voy a hablar de un caso que si yo tuviera que describir a un psicópata, él lo resume todo. Y se llama Luis Alfredo Garavito. Espero que nunca se lleguen a olvidar su nombre. Es un violador, un asesino colombiano que ha matado, confirmado, más de 172 niños. Pero realmente se sabe que ha matado a más de 190 niños. ¿Ok? En esa época habían desaparecido a más de 200 niños. Entonces, es uno de los mayores asesinos seriales que tenemos en Sudamérica. Esa persona mataba niños entre 6 y 16 años. Y no solo los mataba, sino que los violaba y los desmembraba. Cumple con muchísimos de los rasgos de psicopatía. Hay una entrevista que me gustaría que vieran que se llama En las manos de Dios, que se encuentra en YouTube y es la única entrevista que Luis Alfredo ha hecho. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando atrapan a Luis Alfredo, en Colombia la máxima pena eran 40 años. A él le debieron haber dado realmente 1.689 años por todos los delitos que ha cometido. Pero como la máxima pena eran 40 años, esa es la condena que le dieron por los más de 172 niños asesinados y violados. Pero eso no es todo. Lo peor es que a él se le ha reducido la pena y ¿saben a cuánto se ha reducido? A 25 años. ¿Qué quiere decir esto? Que Luis Alfredo Garavito va a salir en libertad en el 2023. En el 2023. Entonces, ¿quién es Luis Alfredo Garavito? Es una persona que es un colombiano que cuando ustedes vean la entrevista, si es que tienen la oportunidad de verla en YouTube, se van a dar cuenta de esta gran capacidad que tiene de hablar, que es una de sus características, ¿no? De la psicopatía, la locuacidad. Cómo es que él se explaya en la entrevista, cómo es que se compara con autores como Borges e incluso se llega a comparar con Hitler, estas ideas de grandiosidad que yo siempre hablo sobre los psicópatas. Cómo es que él considera de que su pena ha sido ya demasiado injusta. Cuando le hicieron la entrevista, él ya llevaba, creo que 10 años en la cárcel y él consideraba que eso ya era un tiempo suficiente y que él ya había cumplido la pena que él ya, o sea, que para él era suficiente y que él ya no podía llorar sobre la leche derramada. Entonces, realmente ya sentía eso. Entonces, había que dejarlo ya en libertad. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, ¿por qué hablo sobre ese tema? Porque creo que Luis Alfredo es una de las personas que si tenemos la oportunidad de ver una entrevista con un psicópata que aún sigue vivo, esa es la entrevista que deberíamos de ver. Y lo peor de todo es que él va a salir en libertad en 4 años. Y él va a seguir matando y va a seguir violando niños. Entonces, ¿cómo es que a una persona realmente se le puede reducir la pena? Yo entiendo que sea un tema de derechos humanos y de que él tenía que tener la mitad de la condena, porque además que él ayudó supuestamente a encontrar los cuerpos, etcétera. Pero tenemos que ir un poco más allá, porque realmente él cumple con la mayoría de criterios de psicopatía. Él menciona que ha sido abusado sexualmente de menor, pero realmente eso nunca se llegó a comprobar. Él dice que a partir de los 13 años comienza su conducta sexual, que él además niega las violaciones a pesar de que se comprobaron en las necropsias. Pero él dice que él realmente no se quiere exponer a ese tipo de pruebas porque él dice que es una persona que no logra tener una erección, pero que él no va a decir, porque cuando el periodista le pregunta si él podría pasar una prueba para eso, él dice que claro, pero que él no tiene por qué exponerse a ese tipo de cosas. Entonces, cuando vemos a un psicópata
y vemos que tienen esta capacidad para mentir, para manipular, para dirigir una entrevista, tú realmente te quedas pensando que tenemos estos dos tipos de psicópatas. Ahora tenemos al psicópata que es el asesino, que es el violador, que desmembraba niños, porque además que habían cuerpos, por ejemplo, que decapitaba y los dejaba en diferentes lugares. Hay cientos de familias que se han quedado sin saber realmente dónde están sus hijos. Y tenemos, acuérdense, los otros psicópatas que yo los llamo los psicópatas de cuello blanco, que son aquellos psicópatas que no van a llegar a cometer delitos que impliquen asesinatos y son aquellos psicópatas que van a estar entre nosotros y probablemente nosotros podamos llegar a tener una relación de pareja con ellos o puedan llegar a ser nuestros jefes o nuestros compañeros de universidad, nuestros vecinos, etcétera. Pero tenemos que tener en claro que existen estos dos tipos de psicópatas. Entonces los invito realmente que vean este documental de las manos de Dios de Luis Alfredo Garavito para que acompañen y puedan comentar conmigo debajo del video qué les ha parecido realmente esta entrevista, porque tiene muchísima información acerca de la psicopatía. Y eso sería todo por el día de hoy. Como siempre digo al final, ¿cómo podemos ser generadores de cambio? Creo que tenemos en esta ocasión que poder compartir información. El ser generador de cambio también implica educar, implica difundir información y poder decirle a los demás los conocimientos que uno también tiene. Así que muchísimas gracias y si les gustó este video, no olviden de suscribirse al canal y ya nos vemos el próximo jueves para otro capítulo. Gracias.